Dudas escépticas acerca de las operaciones del entendimiento. Parte 1. Todos los objetos de la razón e investigación humana pueden naturalmente dividirse en dos grupos, a saber, relaciones de ideas y cuestiones de hecho. A la primera clase pertenecen las ciencias de la geometría, álgebra y aritmética. Y en resumen, toda afirmación que es intuitiva o demostrativamente cierta. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los dos lados es una proposición que expresa la relación entre estas partes del triángulo. Que 3 veces 5 es igual a la mitad de 30 expresa una relación entre estos números. Las proposiciones de esta clase pueden descubrirse por la mera operación del pensamiento, independientemente de lo que pueda existir en cualquier parte del universo. Aunque jamás hubiera habido un círculo o un triángulo en la naturaleza, las verdades demostradas por Euclides conservarían siempre su certeza y evidencia. No son averiguadas de la misma manera las cuestiones de hecho, los segundos objetos de la razón humana, ni nuestra evidencia de su verdad, por muy grande que sea, es de la misma naturaleza que la precedente. Lo contrario de cualquier cuestión de hecho es, en cualquier caso, posible, porque jamás puede implicar una contradicción, y es concebido por la mente con la misma facilidad y distinción que si fuera totalmente ajustado a la realidad. Que el sol no saldrá mañana no es una proposición menos inteligible ni implica mayor contradicción que la afirmación saldrá mañana. En vano, pues, intentaríamos demostrar su falsedad. Si fuera demostrativamente falsa, implicaría una contradicción y jamás podría ser concebida distintamente por la mente. Puede ser, por tanto, un tema digno de curiosidad investigar de qué naturaleza es la evidencia que nos asegura cualquier existencia real y cuestión de hecho, más allá del testimonio actual, de los sentidos o de los registros de nuestra memoria. Esta parte de la filosofía, como se puede observar, ha sido poco cultivada por los antiguos y por los modernos, y por tanto, todas nuestras dudas y errores al realizar una investigación tan importante pueden ser aún más excusables, en vista de que caminemos por senderos tan difíciles sin guía ni dirección alguna. Incluso pueden resultar útiles por excitar la curiosidad o destruir aquella seguridad y fe implícitas que son la ruina de todo razonamiento e investigación libre. El descubrimiento de defectos, si los hubiera, en la filosofía común, no resultaría, supongo, descorazonador, sino más bien una incitación, como es habitual, intentar algo más completo y satisfactorio que lo que hasta ahora se ha presentado al público. Todos nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho parecen fundarse en la relación de causa y efecto. Tan solo por medio de esta relación podemos ir más allá de la evidencia de nuestra memoria y sentidos. Si se le preguntara a alguien por qué cree en una cuestión de hecho, cualquiera que no esté presente, por ejemplo, que su amigo está en el campo o en Francia, daría una razón, y esta sería algún otro hecho, como una carta recibida de él, o el conocimiento de sus propósitos y promesas previos. Un hombre que encontrase un reloj o cualquier otra máquina en una isla desierta sacaría la conclusión de que en alguna ocasión hubo un hombre en aquella isla. Todos nuestros razonamientos acerca de los hechos son de la misma naturaleza, y en ellos se supone constantemente que hay una conexión entre el hecho presente y el que se infiere de él. Si no hubiera nada que los uniera, la inferencia sería totalmente precaria. Oír una voz articulada y una conversación racional en la oscuridad nos asegura la presencia de alguien. ¿Por qué? Porque estas son efectos del origen y textura humanos, y estrechamente conectados con ella. Si analizamos todos los demás razonamientos de esta índole, encontraremos que están fundados en la relación causa-efecto, y que esta relación es próxima o remota, directa o colateral. El calor y la luz son efectos colaterales del fuego, y uno de los efectos puede acertadamente inferirse del otro. Así pues,
Si quisiéramos llegar a una conclusión satisfactoria en cuanto a la naturaleza de aquella evidencia que nos asegura de las cuestiones de hecho, nos hemos de preguntar cómo llegamos al conocimiento de la causa y del efecto. Me permitiré afirmar, como proposición general, que no admite excepción, que el conocimiento de esta relación en ningún caso se alcanza por razonamientos a priori, sino que surge enteramente de la experiencia. Cuando encontramos que objetos particulares, cualesquiera, están constantemente unidos entre sí, preséntese un objeto a un hombre muy bien dotado de razón y luces naturales. Si este objeto le fuera enteramente nuevo, no sería capaz, ni por el más meticuloso estudio de sus cualidades posibles, de descubrir cualquiera de sus causas o efectos. Adán, aun en el caso de que le concediésemos facultades racionales totalmente desarrolladas desde su nacimiento, no habría podido inferir de la fluidez y transparencia del agua, que le podría ahogar, o de la luz y el calor del fuego, que le podría consumir. Ningún objeto revela por las cualidades que aparecen a los sentidos, ni las causas que lo produjeron, ni los efectos que surgen de él, ni puede nuestra razón, sin la asistencia de la experiencia, sacar inferencia alguna de la existencia real y de las cuestiones de hecho. La siguiente proposición, las causas y efectos no pueden descubrirse por la razón, sino por la experiencia, se admitirá sin dificultad con respecto a los objetos que recomendamos habernos sido alguna vez totalmente desconocidos, puesto que necesariamente somos conscientes de la manifiesta incapacidad en la que estábamos sumidos en ese momento para predecir lo que surgiría de ellos. Si presentamos a un hombre que no tiene conocimiento alguno de filosofía natural 2 piezas de mármol pulido, nunca descubrirá que se adhieren de tal forma que para separarlas es necesaria una gran fuerza rectilínea, mientras que ofrecen muy poca resistencia a una presión lateral. No hay dificultad en admitir que los sucesos que tienen poca semejanza con el curso normal de la naturaleza son conocidos solo por la experiencia. Nadie se imagina que la explosión de la pólvora o la atracción de un imán podría descubrirse por medio de argumentos a priori. De manera semejante, cuando suponemos que un efecto depende de un mecanismo intrincado o de una estructura de partes desconocidas, no tenemos reparo en atribuir todo nuestro conocimiento de él a la experiencia. ¿Quién asegurará que para dar la razón última de que la leche y el pan sean alimentos adecuados para el hombre, pero no para un león o un tigre? Pero a primera vista, quizá parezca que esta verdad no tiene la misma evidencia cuando concierne a los acontecimientos que nos son familiares desde nuestra presencia en el mundo, que tienen una semejanza estrecha con el curso entero de la naturaleza y que se supone dependen de las cualidades simples de los objetos, carentes de una estructuración en partes que nos sea desconocida. Tendemos a imaginar que podríamos descubrir estos efectos por la mera operación de nuestra razón, sin acudir a la experiencia. Nos imaginamos que si de improviso nos encontráramos en este mundo, podríamos desde el primer momento inferir que una bola de billar comunica su moción a otra al impulsarla, y que no tendríamos que esperar el suceso para pronunciarnos con certeza acerca de él. Tal es el influjo del hábito que, donde es más fuerte, además de compensar nuestra ignorancia, incluso se oculta y parece no darse meramente porque se da en grado sumo. Pero, para convencernos de que todas las leyes de la naturaleza y todas las operaciones de los cuerpos, sin excepción, son conocidos solo por la experiencia, quizás sean suficientes las siguientes reflexiones. Si se nos presentara un objeto cualquiera y tuviéramos que pronunciarnos acerca del efecto que resulta de él sin consultar observaciones previas, ¿de qué manera, pregunto, habría de proceder la mente en esta operación? ¿Habrá de inventar o imaginar algún acontecimiento que pudiera considerar como el efecto de dicho objeto? Y es claro que esta invención ha de ser totalmente arbitraria. La mente nunca puede encontrar el efecto en la supuesta causa por el escrutinio
escrutinio o examen más riguroso, pues el efecto es totalmente distinto a la causa y, en consecuencia, no puede ser descubierto en él. El movimiento en la segunda bola de billar es un suceso totalmente distinto del movimiento en la primera. Tampoco hay nada en la una que pueda ser el más mínimo indicio de la otra. Una piedra o un trozo de metal que ha sido alzado y privado de apoyo cae inmediatamente. Pero considerando la cuestión a priorísticamente, ¿hay algo que podamos descubrir en esta situación que pueda dar origen a la idea de un movimiento descendente más que ascendente o cualquier otro movimiento en la piedra o en el metal? Y como en todas las operaciones de la naturaleza, la invención o la representación imaginativa iniciales de un determinado efecto son arbitrarias, mientras no consultemos la experiencia de la misma forma, también hemos de estimar el supuesto enlace o conexión entre causa y efecto, que los une y hace imposible que cualquier otro efecto pueda resultar de la operación de aquella causa. Cuando veo, por ejemplo, que una bola de billar se mueve en línea recta hacia otra, incluso en el supuesto de que la moción en la segunda bola me fuera accidentalmente sugerida como el resultado de un contacto o de un impulso, no puedo concebir que otros 100 acontecimientos podrían haberse seguido igualmente de aquella causa. ¿No podrían haberse quedado quietas ambas bolas? ¿No podría la primera bola volver en línea recta a su punto de arranque o rebotar sobre la segunda en cualquier línea o dirección? Todas esas suposiciones son congruentes y concebibles. ¿Por qué entonces hemos de dar preferencia a una que no es más congruente y concebible que las demás? Ninguno de nuestros razonamientos a priori nos podrá jamás mostrar fundamento alguno para esta preferencia. En una palabra, pues, todo efecto es un suceso distinto de su causa. No podría, por tanto, descubrirse en su causa y su hallazgo inicial o representación a priori. Han de ser enteramente arbitrarios. E incluso después de haber sugerida su conjunción con la causa, ha de parecer igualmente arbitraria, puesto que siempre hay muchos otros efectos que han de parecer totalmente congruentes y naturales a la razón. En vano, pues, intentaríamos determinar cualquier acontecimiento singular o inferir cualquier causa o efecto sin la asistencia de la observación y de la experiencia. Con esto podemos descubrir la razón por la que ningún filósofo que sea razonable y modesto ha intentado mostrar la causa última de cualquier operación natural, o exponer con claridad la acción de la fuerza que produce cualquier efecto singular en el universo. Se reconoce que el mayor esfuerzo de la razón humana consiste en reproducir los principios. Se reconoce que el mayor esfuerzo de la razón humana consiste en reducir los principios productivos de los fenómenos naturales a una mayor simplicidad y los muchos efectos particulares a unos pocos generales por medio de razonamientos apoyados en la analogía, la experiencia y la observación. Pero en lo que concierne a las causas de estas causas generales, vanamente intentaríamos su descubrimiento, ni podremos satisfacernos jamás con cualquier explicación de ellas. Estas fuentes y principios últimos están totalmente vedados a la curiosidad e investigación humanas. Elasticidad, gravedad, cohesión de partes y comunicación del movimiento mediante el impulso. Estas son probablemente las causas y principios últimos que podremos llegar a descubrir en la naturaleza. Y nos podemos considerar suficientemente afortunados si somos capaces, mediante la investigación meticulosa y el razonamiento, de elevar los fenómenos naturales hasta estos principios generales o aproximarnos a ellos. La más perfecta filosofía de corte natural solo despeja un poco nuestra ignorancia, así como quizá solo sirva para descubrir la más perfecta filosofía de nivel moral o metafísico en proposiciones mayores.
De esta manera, la constatación de la ceguera y debilidad humanas es el resultado de toda filosofía, y nos encontramos con ellas a cada paso, a pesar de nuestros esfuerzos por elucidarlas o evitarlas. Eludirlas o evitarlas, perdón. A pesar de nuestros esfuerzos por eludirlas o evitarlas. Tampoco la geometría, cuando se la toma como auxiliar de la filosofía natural, es capaz de remediar este defecto o de conducirnos al conocimiento de las causas últimas mediante aquella precisión en el razonamiento, por lo que, con justicia, se la celebra. Todas las ramas de la matemática aplicada operan sobre el supuesto de que determinadas leyes son establecidas por la naturaleza en sus operaciones, y se emplean razonamientos abstractos bien para asistir a la experiencia en el descubrimiento de estas leyes, bien para determinar su influjo en aquellos casos particulares en que depende de un grado determinado de distancia y cantidad. Así es una ley del movimiento, descubierta por la experiencia, que el ímpetu o fuerza de un móvil es la razón compuesta o proporción de su masa y velocidad, y por consiguiente que una fuerza pequeña puede desplazar el mayor obstáculo o levantar el mayor peso si por cualquier invención o instrumento podemos aumentar la velocidad de aquella fuerza de modo que supere la contraria. La geometría nos asiste en la aplicación de esta ley, al darnos las medidas precisas de todas las partes y figuras que pueden componer cualquier clase de máquina. Pero de todas formas, el descubrimiento de la ley misma se debe solamente a la experiencia, y todos los pensamientos abstractos del mundo jamás nos podrán acercar un paso más a su conocimiento. Cuando razonamos a priori y consideramos meramente un objeto o causa, tal como aparece a la mente, independientemente de cualquier observación, nunca puede sugerirnos la noción de un objeto distinto, como lo es su efecto, ni mucho menos mostrarnos una conexión inseparable e inviolable entre ellos. Un hombre ha de ser muy sagaz para descubrir mediante razonamiento que el cristal es el efecto del calor y el hielo del frío, sin conocer previamente la conexión entre estos estados. Parte 2. Pero aún no estamos suficientemente satisfechos respecto a la primera pregunta planteada. Cada solución da pie a una nueva pregunta, tan difícil como la precedente, y que nos conduce a investigaciones ulteriores. Cuando se pregunta cuál es la naturaleza de nuestros razonamientos acerca de cuestiones de hecho, la contestación correcta parece ser que están fundados en la relación causa-efecto. Cuando, de nuevo, se pregunta cuál es el fundamento de todos nuestros razonamientos y conclusiones acerca de esta relación, se puede contestar con una palabra: la experiencia. Pero si proseguimos en nuestra actitud escudriñadora y preguntamos cuál es el fundamento de todas las conclusiones de la experiencia, esto implica una nueva pregunta, que puede ser más difícil de resolver y explicar. Los filósofos que se dan aires de sabiduría y suficiencia superiores tienen una dura tarea cuando se enfrentan con personas de disposición inquisitiva, que los desalojan de todas las posesiones en que se refugian, y que con toda seguridad los conducirán finalmente a un dilema peligroso. El mejor modo de evitar esta confusión es ser modestos en nuestras pretensiones, e incluso descubrir la dificultad antes de que nos sea presentada como objeción. Así podremos convertir de algún modo nuestra ignorancia en una especie de virtud. Me contentaré en esta sección con una tarea fácil, pretendiendo solo dar una contestación negativa al problema aquí planteado. Digo entonces que incluso después de haber tenido experiencia en las operaciones de causa y efecto, nuestras conclusiones realizadas a partir de esta experiencia no están fundadas en el razonamiento o en proceso alguno del entendimiento. Esta solución la debemos explicar y defender. Sin duda alguna, se ha de aceptar que la naturaleza nos ha tenido a gran distancia de todos sus secretos y nos ha proporcionado
solo el conocimiento de algunas cualidades superficiales de los objetos, mientras que nos oculta los poderes y principios de los que depende totalmente el influjo de estos objetos. Nuestros sentidos nos comunican el color, peso, consistencia del pan, pero ni los sentidos ni la razón pueden informarnos de las propiedades que le hacen adecuado como alimento y sostén del cuerpo humano. La vista o el tacto proporcionan cierta idea del movimiento actual de los cuerpos, pero en lo que respecta a aquella maravillosa fuerza o poder que puede mantener a un cuerpo indefinidamente en movimiento local continuo, y que los cuerpos jamás pierden más que cuando la comunican a otros, de esta no podemos formarnos ni la más remota idea. Pero a pesar de esta ignorancia de los poderes y principios naturales, siempre suponemos, cuando vemos cualidades sensibles iguales, que tienen los mismos poderes ocultos, y esperamos que efectos semejantes a los que hemos experimentado se seguirán de ellas. Si no fuera presentado un cuerpo de color y consistencia semejantes al pan que nos hemos comido previamente, no tendríamos escrúpulo en repetir el experimento y con seguridad preveemos sustento y nutrición semejantes. Ahora bien, este es un proceso de lamento del pensamiento cuyo fundamento desearía conocer. Es por todos aceptado que no hay una conexión conocida entre cualidades sensibles y poderes ocultos, y, por consiguiente, que la mente no es llevada a formarse esa conclusión, a propósito de su conjunción constante e irregular, por lo que puede conocer de su naturaleza. Con respecto a la experiencia pasada, solo puede aceptarse que da información directa y cierta de los objetos de conocimiento y exactamente de aquel período de tiempo abarcado por su acto de conocimiento. Pero ¿por qué esta experiencia debe extenderse a momentos futuros y a otros objetos, que, por lo que sabemos, puede ser que solo en apariencia sean semejantes? Esta es la cuestión en la que deseo insistir. El pan que en otra ocasión comí, que me nutrió, es decir, un cuerpo con determinadas cualidades, estaba en aquel momento dotado con determinados poderes secretos. Pero ¿se sigue de esto que otro trozo distinto de pan también ha de nutrirme en otro momento y que las mismas cualidades sensibles siempre han de ser acompañadas por los mismos poderes secretos? De ningún modo parece la conclusión necesaria. Por lo menos ha de reconocerse que aquí hay una conclusión alcanzada por la mente, que se ha dado un paso, un proceso de pensamiento y una inferencia que requiere explicación. Las dos proposiciones siguientes distan mucho de ser las mismas. He encontrado que a tal objeto ha correspondido siempre tal efecto, y preveo que otros objetos que en apariencia son similares serán acompañados por efectos similares. Aceptaré, si se desea, que una proposición puede correctamente inferirse de la otra. Sé que, de hecho, siempre se infiere, pero si se insiste en que la inferencia es realizada por medio de una cadena de razonamientos, deseo que se represente aquel razonamiento. La conexión entre estas dos proposiciones no es intuitiva. Se requiere un término medio que permita a la mente llegar a tal inferencia, si efectivamente se alcanza por medio de razonamiento y argumentación. Lo que este término medio sea, debo confesarlo, sobrepasa mi comprensión e incumbe presentarlo a quienes afirman que realmente existe y que es el origen de todas nuestras conclusiones acerca de las cuestiones de hecho. Este argumento negativo debe, desde luego, con el tiempo, hacerse del todo convincente. Si muchos hábiles y agudos filósofos orientan sus investigaciones en esta dirección, y si nadie es capaz de descubrir una proposición que sirva de conexión o un paso intermedio que apoya al entendimiento en esta conclusión. Pero como la cuestión es por ahora nueva, no todo lector confiará tanto en su propia agudeza como para concluir que, puesto que un razonamiento se le escapa a su investigación, por eso no está fundado en la realidad. Por este motivo quizás sea necesario entrar en una tarea más difícil y, enumerando todas las ramas de la sabiduría humana, intentar mostrar que ninguna de ellas puede permitir tal razonamiento. Todos los razonamientos pueden dividirse en dos clases, a saber, el razonamiento demostrativo o
aquel que concierne a las relaciones de ideas y el razonamiento moral, o aquel que se refiere a las cuestiones de hecho y existenciales. Que en este caso no hay argumentos demostrativos parece evidente, puesto que no implica contradicción alguna que el curso de la naturaleza llegara a cambiar, y que un objeto aparentemente semejante a otros que hemos experimentado pueda ser acompañado por efectos contrarios o distintos. No puedo concebir clara y distintamente que un cuerpo que cae de las nubes y que en todos los demás aspectos se parece a la nieve tiene, sin embargo, el sabor de la sal o la sensación del fuego. ¿Hay una proposición más inteligente que la afirmación de que todos los árboles echan brotes en diciembre y en enero y perderán sus hojas en mayo y en junio? Ahora bien, lo que es inteligible y puede concebirse distintamente no implica contradicción alguna, y jamás puede probarse su falsedad por argumento demostrativo o razonamiento abstracto a priori alguno. Si, por tanto, se nos convenciera con argumentos de que nos fiásemos de nuestra experiencia pasada y de que la convirtiéramos en la pauta de nuestros juicios posteriores, estos argumentos tendrían que ser tan solo probables o argumentos que conciernen a cuestiones de hecho y existencia real, según la distinción arriba mencionada. Pero es evidente que no hay un argumento de esta clase si se admite como sólida y satisfactoria nuestra explicación de esa clase de razonamiento. Hemos dicho que todos los argumentos acerca de la existencia se fundan en la relación causa-efecto, que nuestro conocimiento de esa relación se deriva totalmente de la experiencia, y que todas nuestras conclusiones experimentales se dan a partir del supuesto de que el futuro será como ha sido el pasado. Intentar la demostración de este último supuesto por argumentos probables o argumentos que se refieren a lo existente, evidentemente supondrá moverse dentro de un círculo y dar por supuesto aquello que se pone en duda. En realidad, todos los argumentos que se fundan en la experiencia están basados en la semejanza que descubrimos entre objetos naturales, lo cual nos induce a esperar efectos semejantes a los que hemos visto seguir a tales objetos. Y aunque nadie más que un tonto o un loco intentara jamás discutir la autoridad de la experiencia o desechar aquel eminente guía de la vida humana, desde luego puede permitirse a un filósofo tener por lo menos tanta curiosidad como para examinar el principio de la naturaleza humana, que confiere a la experiencia esta poderosa autoridad y nos hace sacar ventaja de la semejanza que la naturaleza ha puesto en objetos distintos. De causas que parecen semejantes, esperamos efectos semejantes. Esto parece compendiar nuestras conclusiones experimentales. Ahora bien, parece evidente que si esta conclusión fuera formada por la razón, sería tan perfecta al principio y en un solo caso, como después de una larga sucesión de experiencias. Pero la realidad es muy distinta. Nada hay tan semejante como los huevos, pero nadie, en virtud de esta aparente semejanza, aguarda el mismo gusto y sabor en todos ellos. Solo después de una larga cadena de experiencias, uniformes de un tipo, alcanzamos seguridad y confianza firme con respecto a un acontecimiento particular. Pero ¿dónde está el proceso de razonamiento que a partir de un caso alcanza una conclusión muy distinta de la que ha inferido de 100 casos, en ningún modo distintas del primero? Hago esta pregunta tanto para informarme como para plantear dificultades. No puedo imaginar razonamiento alguno de esta clase, pero mantengo mi mente abierta a la enseñanza, si alguien condesciende a ponerla en mi conocimiento. ¿Debe decirse que de un número de experiencias uniformes inferimos una conexión entre cualidades sensibles y poderes secretos? Esto parece, debo confesar, la misma dificultad formulada en otros términos. Aún así, reaparece la pregunta: ¿en qué proceso de argumentación se apoya esta inferencia? ¿Dónde está el término medio? Las ideas interpuestas que juntan proposiciones tan alejadas entre sí. Se admite que el color y otras cualidades sensibles del pan no parecen, de suyo, tener conexión alguna con los poderes secretos de nutrición y sostenimiento.
pues si no, podríamos inferir estos poderes secretos a partir de la aparición inicial de aquellas cualidades sensibles, sin la ayuda de la experiencia, contrariamente a la opinión de todos los filósofos y de los mismos hechos. He aquí, pues, nuestro estado natural de ignorancia con respecto a los poderes e influjos de los objetos. ¿Cómo se remedia con la experiencia? Esta solo nos muestra un número de efectos semejantes, que resultan de ciertos objetos, y nos enseña que aquellos objetos particulares, en aquel determinado momento, estaban dotados de tales poderes y fuerzas. Cuando se da un objeto nuevo, provisto de cualidades sensibles semejantes, suponemos poderes y fuerzas semejantes, y anticipamos el mismo efecto. De un cuerpo de color y consistencia semejantes al pan, esperamos el sustento y la nutrición correspondientes. Pero, indudablemente, se trata de un paso o avance de la mente que requiere explicación. Cuando un hombre dice: he encontrado en todos los casos previos tales cualidades sensibles unidas a tales poderes secretos, y cuando dice cualidades sensibles semejantes, estarán siempre unidas a poderes secretos semejantes. No es culpable de incurrir en una tautología, ni son estas proposiciones en modo alguno las mismas. Se dice que una proposición es una inferencia de la otra, pero se ha de reconocer que la inferencia de la otra Se dice que una proposición es una inferencia de la otra, pero se ha de reconocer que la inferencia ni es intuitiva ni tampoco demostrativa. ¿De qué naturaleza es entonces? Decir que es experimental equivale a caer en una petición de principio, pues toda inferencia realizada a partir de la experiencia supone como fundamento que el futuro será semejante. Si hubiera sospecha alguna de que el curso de la naturaleza pudiera cambiar y que el pasado pudiera no ser pauta del futuro, toda experiencia se haría inútil y no podría dar lugar a inferencia o conclusión alguna. Es imposible, por tanto, que cualquier argumento de la experiencia pueda demostrar esta semejanza del pasado con el futuro, puesto que todos los argumentos están fundados sobre la suposición de aquella semejanza. Acéptese que el curso de la naturaleza hasta ahora ha sido muy regular. Esto por sí solo, sin algún nuevo argumento o inferencia, no demuestra que en el futuro lo seguirá siendo. Vanamente se pretende conocer la naturaleza de los cuerpos a partir de la experiencia pasada, su naturaleza secreta y, consecuentemente, todos sus efectos e influjos. Puede cambiar sin que se produzca alteración alguna en sus cualidades sensibles. Esto ocurre en algunas ocasiones y con algunos objetos. ¿Por qué no puede ocurrir siempre y con todos ellos? ¿Qué lógica, qué proceso de argumentación le asegura a uno de esta inferencia? Ninguna lectura, ninguna investigación ha podido solucionar mi dificultad, ni satisfacerme en una cuestión de tan grande importancia. ¿Puedo hacer algo mejor que proponerle al público la dificultad, aunque quizá tenga pocas esperanzas de obtener una solución? De esta manera, por lo menos, seremos conscientes de nuestra ignorancia, aunque no aumentemos nuestro conocimiento. Debo reconocer que un hombre que concluye que un argumento no tiene realidad porque se le ha escapado a su investigación es culpable de imperdonable arrogancia. Debo admitir también que aun si todos los sabios durante varias edades se hubieran consagrado a un estudio infructuoso sobre cualquier tema, de todas formas podría ser precipitado concluir decididamente que el tema sobrepasa por ello toda comprensión humana, aunque examinásemos todas las fuentes de nuestro conocimiento y concluyésemos que son inadecuadas para tal cuestión. Aún puede quedar la sospecha de que la enumeración no sea completa ni el examen exacto, pero con respecto al tema en cuestión, hay algunas consideraciones que parecen invalidar la acusación de arrogancia o la sospecha de equivocación. Es seguro que los campesinos más ignorantes y estúpidos, o los niños, o incluso las bestias salvajes, hacen progresos con la experiencia y aprenden las cualidades de los objetos naturales, al observar los efectos que resultan de ellos. Cuando un niño ha tenido la sensación de dolor al tocar la llama de una vela, tendrá cuidado de no acercar su mano a ninguna vela, dado que esperará un efecto similar de una causa similar en sus cualidades y apariencias sensibles. Si alguien asegura
Si alguien asegurara, pues, que el entendimiento de un niño es llevado a esta conclusión por cualquier proceso de argumentación o raciocinio, con razón puede exigirle que presente tal argumento, y no podría tener motivo para negarse a una petición tan justa. No puede decirse que el argumento es abstruso, y quizá escape a su investigación, puesto que admite que resulta obvio para la capacidad de un simple niño. Si dudara por un momento, o si tras reflexión presentase cualquier argumento complejo y profundo, él, en cierta manera, abandonaría la cuestión y reconocería que no es el razonamiento el que nos hace suponer que lo pasado es semejante al futuro, y esperar efectos semejantes de causas que al parecer son semejantes. Esta es la proposición que pretendo imponer en la presente sección. Si tengo razón, no pretendo haber realizado un gran descubrimiento. Si estoy equivocado, me he de reconocer un investigador muy rezagado, pues no puedo descubrir un argumento que, según parece, me era perfectamente familiar antes que hubiera salido de la cuna. Sección 5. Solución escéptica de estas dudas. Parte 1. La pasión por la filosofía, como la pasión por la religión, está expuesta al peligro de caer en la siguiente contradicción. Aunque busca la corrección de nuestro comportamiento y la extirpación de nuestros vicios, puede que solo sirva por dirección imprudente, para fomentar una inclinación predominante y empujar la mente con resolución más firme a una posición a la que ya de por sí tiende demasiado por predisposición y propensión del temperamento natural. Mientras aspiramos a la firmeza del sabio filósofo y mientras nos esforzamos por limitar nuestros placeres exclusivamente a nuestras mentes, podemos llegar a fin de cuentas a hacer nuestra filosofía semejante a la de Epicteto y otros estoicos, tan solo un sistema más refinado de egoísmo, y, mediante razones, colocarnos más allá de toda virtud y disfrute social. Mientras estudiamos con atención la vanidad de la vida humana, y encaminamos todos nuestros pensamientos al carácter vacío y transitorio de las riquezas y de los honores, quizá estemos tan solo adulando nuestra indolencia natural que, odiando el ajetreo del mundo y la monotonía de los negocios, busca una apariencia de razón para permitirse una licencia total e incontrolada. Hay, sin embargo, una clase de filosofía que parece poco expuesta a este peligro, puesto que no es compatible con ninguna pasión desordenada de la mente humana, ni puede mezclarse con emoción o propensión natural alguna. Y esta es la filosofía de la academia o filosofía escéptica. Los académicos hablan constantemente de duda y suspensión del juicio, del peligro de determinaciones precipitadas, de limitar las investigaciones del entendimiento a unos confines muy estrechos, y de renunciar a todas las especulaciones que no caen dentro de los límites de la vida y del comportamiento comunes. Nada, pues, puede ser más contrario a la supina indolencia, a la temeraria arrogancia, a las pretensiones elevadas y a la credulidad de la mente que esa filosofía. Mortifica toda pasión, salvo el amor a la verdad, y esta última jamás puede exagerarse. Por tanto, es sorprendente que esta filosofía, que en casi todos los casos tiene que ser inocua e inocente, sea objeto de tantos reproches y censuras tan infundadas. Pero quizá el mismo riesgo que la hace tan inocente es lo que principalmente la expone al odio y resentimiento públicos. Al no adular ninguna pasión irregular, consigue pocos partidarios. Al oponerse a tantos vicios y locuras, levanta contra sí multitud de enemigos que la tachan de libertina, profana e irreligiosa. Tampoco hemos de temer que esta filosofía, al intentar limitar nuestras investigaciones a la vida común, pueda jamás socavar los razonamientos de la vida común y llevar sus dudas tan lejos como para destruir toda acción, además de toda especulación. La naturaleza mantendrá siempre sus derechos y finalmente prevalecerá sobre cualquier razonamiento abstracto. Aunque concluyésemos, por ejemplo, como en la sección anterior,
que en todos los razonamientos que parten de la experiencia la mente da un paso que no se justifica por ningún argumento o por proceso de comprensión alguno, no hay peligro de que aquellos razonamientos de los que depende casi todo el saber sean afectados por tal descubrimiento. Aunque la mente no fuera llevada por un razonamiento a dar este paso, ha de ser inducida a ello por algún otro principio del mismo peso y autoridad. Y este principio conservará su influjo mientras la naturaleza humana siga siendo la misma. Lo que este principio sea, bien puede merecer el esfuerzo de una investigación. Supongamos que una persona, dotada incluso con las más potentes facultades de razón y reflexión, repentinamente es introducida en este mundo. Inmediatamente observaría una sucesión continua de objetos y un acontecimiento tras otro, pero no podría descubrir nada más allá de esto. Al principio, ningún movimiento le permitiría alcanzar la idea de causa y efecto, puesto que los poderes particulares, en virtud de los cuales se realizan todas las operaciones naturales, nunca aparecen a los sentidos, ni es razonable concluir meramente porque un acontecimiento. Al principio, ningún movimiento le permitiría alcanzar la idea de causa y efecto, puesto que los poderes particulares, en virtud de los cuales se realizan todas las operaciones naturales, nunca aparecen a los sentidos, ni es razonable concluir meramente porque un acontecimiento en un caso precede a otro, que por ello una es la causa y el otro el efecto. Su conjunción puede ser arbitraria y causal. Puede no haber motivo alguno para inferir la existencia del uno de la aparición del otro. Y, en una palabra, tal persona, sin mayor experiencia, no podría hacer conjeturas o razonar acerca de cualquier cuestión de hecho, o estar segura de nada, aparte de lo que le estuviera inmediatamente presente a su memoria y sentidos. Supongamos ahora que ha adquirido más experiencia y ha vivido en el mundo tiempo suficiente como para haber observado qué objetos o acontecimientos familiares están constantemente unidos. ¿Cuál es la consecuencia de esta experiencia? Inmediatamente infiere la existencia de un objeto, de la aparición de otro. Pero con toda su experiencia no ha adquirido idea o conocimiento alguno del secreto poder por el que un objeto produce el otro, ni está forzado a alcanzar esta inferencia por cualquier proceso de razonamiento. Pero de todas maneras se encuentra obligado a realizarla, y aunque se convenciese de que su entendimiento no tiene parte alguna en la operación, de todas formas continuará pensando del mismo modo. ¿Hay algún otro principio que le determina a formar tal conclusión? Este principio es la costumbre o el hábito, pues siempre que la repetición de un acto u operación particular produce una propensión a renovar el mismo acto u operación, sin estar impelido por ningún razonamiento o proceso de entendimiento, decimos siempre que esta propensión es el efecto de la costumbre. Al emplear esta palabra, no pretendemos haber dado la razón última de tal propensión. Solo indicamos un principio de la naturaleza humana, que es universalmente admitido y bien conocido por sus efectos. Quizá no podemos empujar nuestras investigaciones más allá, ni pretender dar la causa de esta causa, sino que tendremos que contentarnos con él como el principio último que podemos asignar a todas nuestras conclusiones que parten de la experiencia. Es suficiente satisfacción que podamos llegar tan lejos sin quejarnos de la estrechez de nuestras facultades porque no nos llevan más allá. Y es indiscutible que adelantarnos a una proposición, al menos muy verosímil, si no verdadera, cuando aseguramos que, después de la conjunción constante de dos objetos, por ejemplo, calor y llama, peso y solidez, tan solo estamos determinados por la costumbre a esperar el uno por la aparición del otro. Esta hipótesis parece incluso la única que explica
la dificultad de por qué, en 1000 casos, realizamos una inferencia que no somos capaces de realizar en un caso concreto, que no es en manera alguna distinto de ellos. La razón es incapaz de una variación tal. Las conclusiones que alcanzan al considerar un círculo son las mismas que las que formaría al examinar todos los círculos del universo. Pero ningún hombre, habiendo visto tan solo moverse un cuerpo al ser empujado por otro, puede inferir que todos los demás cuerpos se moverán tras un impulso semejante. Todas las inferencias realizadas a partir de la experiencia, por tanto, son efectos de la costumbre y no del razonamiento. La costumbre es, pues, gran guía de la vida humana. Tan solo este principio hace que nuestra experiencia nos sea útil y nos obliga a esperar en el futuro una serie de acontecimientos similares a los que han aparecido en el pasado. Sin el influjo de la experiencia estaríamos en total ignorancia de toda cuestión de hecho, más allá de lo inmediatamente presente a la memoria y a los sentidos. Nunca sabríamos ajustar medios afines o emplear nuestros poderes naturales en la producción de cualquier efecto. Se acabaría inmediatamente toda acción, así como la mayor parte de la especulación. Pero quizás sea oportuno apuntar aquí que, aunque nuestras conclusiones derivadas de la experiencia nos llevan más allá de la memoria y de los sentidos, y nos aseguran de cuestiones de hecho que ocurrieron en los lugares más alejados y en las épocas más remotas, sin embargo, siempre ha de estar presente a los sentidos y a la memoria algún hecho del que podamos partir para alcanzar aquellas conclusiones. Un hombre que hubiese encontrado en el desierto restos de edificios fastuosos concluiría que en épocas anteriores aquella tierra había sido colonizada por habitantes civilizados, pero si nada de esta índole se le presentara, jamás podría formar tal inferencia. Aprendemos los acontecimientos de épocas previas de la historia, pero entonces hemos de leer detenidamente los volúmenes que contienen esta enseñanza y después continuar nuestras inferencias de un testimonio a otro hasta llegar a los testigos oculares y especuladores, hasta llegar a los testigos oculares y espectadores de aquellos hechos lejanos. En una palabra, si no partiésemos de un hecho presente a la memoria y a los sentidos, nuestros razonamientos serían meramente hipotéticos, y por mucho que los eslabones mismos estuvieran conectados entre sí, la cadena de inferencias en su conjunto no tendría nada que la sostuviese, ni podríamos jamás por medio de ella llegar al conocimiento de una existencia real. Si pregunto por qué se cree en cualquier cuestión de hecho que se me relata, ha de dárseme una razón, y esta razón será algún otro hecho conexo. Pero como no se puede proceder de esta manera in infinitum, se ha de terminar en algún hecho presente a la memoria o a los sentidos, o ha de aceptarse que la creencia es totalmente infundada. ¿Cuál es, pues, la conclusión de todo asunto? Una sencilla, aunque ha de reconocerse, bastante alejada de todas las teorías filosóficas comunes. Toda creencia en una cuestión de hecho o existencia reales deriva meramente de algún objeto presente a la memoria o a los sentidos, y de una conjunción habitual entre éste y algún objeto. O en otras palabras, habiéndose encontrado, en muchos casos, que dos clases cualquiera de objetos, llama y calor, nieve y frío, han estado siempre unidos, si llama o nieve se presentan nuevamente a los sentidos, la mente será llevada por costumbre a esperar calor y frío y a creer que tal cualidad realmente existe y que se manifestará tras un mayor acercamiento nuestro. Esta creencia es el resultado forzoso de colocar la mente en tal situación. Se trata de una operación del alma tan inevitable cuando estamos así situados como sentir la pasión de amor cuando sentimos beneficio, o la de odio cuando se nos perjudica.
Todas estas operaciones son una clase de instinto natural, que ningún razonamiento o proceso de pensamiento y comprensión puede producir o evitar. Llegados a este punto, sería muy lícito detenernos en nuestras investigaciones filosóficas. En la mayoría de las cuestiones no podemos dar un paso más, y en todas, en última instancia, tras las más persistentes y cuidadosas investigaciones, hemos de acabar aquí. Pero de todas formas nuestra curiosidad será perdonable, quizá elogiable, si nos conduce a investigaciones aún más avanzadas y nos hace examinar con mayor rigor la naturaleza de esta creencia y de la conjunción habitual de la que se deriva. De esta manera podemos encontrar explicaciones y analogías que satisfacen por lo menos a quienes aman las ciencias abstractas y pueden entretenerse con especulaciones que, por muy precisas que sean, de todas formas pueden conservar un grado de duda e incertidumbre. Con respecto a los lectores que tienen otros gustos, lo que queda de esta sección no ha sido pensada para ellos y las investigaciones siguientes pueden comprenderse aún prescindiendo de ella. Parte 2. Nada es más libre que la imaginación humana, y aunque no puede exceder el primitivo caudal de ideas suministradas por los sentidos internos y externos, tiene poder ilimitado para mezclar, combinar, separar y dividir esas ideas en todas las variedades de ficción y quimera. Puede simular una serie de hechos con todo el viso de realidad, adscribirlos a un tiempo y lugar concretos, concebirlos como existentes y pintarlos con todos los caracteres y circunstancias de un hecho histórico, cualquiera en el que ella cree con la mayor certeza. ¿En qué consiste, pues, la diferencia entre tal ficción y la creencia? No se trata meramente de una determinada idea unida a la imagen que obtiene nuestro asentimiento y de la que adolece todo lo que es conocido como ficticio. Pues como la mente tiene autoridad sobre todas sus ideas, podría voluntariamente anexionar esta idea particular a cualquier ficción y en consecuencia sería capaz de creer lo que quisiera, contrariamente a lo que encontramos en nuestra experiencia cotidiana. En nuestra imaginación, conception, podemos unir la cabeza de un hombre al cuerpo de un caballo, pero no está en nuestro poder creer que tal animal ha existido en realidad. Se sigue, por tanto, que la diferencia entre ficción y creencia reside en algún sentimiento o sensación que se añade a la última, no a la primera, y que no depende de la voluntad ni puede manipularse a placer. Ha de ser suscitado por la naturaleza como todos los demás sentimientos, y ha de surgir de una situación particular en la cual la mente se encuentra colocada en una coyuntura especial. Cada vez que un objeto se presenta a la memoria o a los sentidos, inmediatamente, por la fuerza de la costumbre, lleva a la imaginación a concebir aquel objeto que normalmente le está unido. Y esta representación es acompañada por una sensación o sentimiento distinto de las divagaciones de la fantasía. En esto solo consiste la naturaleza de la creencia, pues como no hay cuestión de hecho en la que creamos tan firmemente como para que no podamos imaginar, su contrario, no habría diferencia entre la representación aceptada y la que rechazamos si no hubiera un sentimiento que distinguiese la una de la otra. Si veo una bola de billar moviéndose hacia otra sobre una superficie pulida, fácilmente puedo imaginar que parará al chocar con ella. Esta imagen no implica contradicción, pero de todas formas se la experimenta de manera muy distinta a la imagen por la que me represento el impulso y la comunicación de movimiento de una bola a otra. Si hubiéramos de intentar una definición de este sentimiento, encontraríamos quizá la tarea muy difícil, si no imposible, de la misma manera que si intentáramos comunicar el sentimiento del frío o la pasión de la ira
a una criatura que jamás tuvo experiencia de estos sentimientos. Creencia es el nombre correcto y verdadero de este sentimiento, y nadie tiene dificultad en conocer el significado de aquel término, porque en todo momento el hombre se está percatando del sentimiento que representa. Quizá no sea inoportuno intentar una descripción de este sentimiento con la esperanza de que de esta manera podamos llegar a alguna analogía que permita una explicación más lograda de él. Digo pues que la creencia no es sino una imagen más vívida, intensa, vigorosa, firme y segura de un objeto que aquella que la imaginación, por sí sola, es capaz de alcanzar. Esta variedad de términos, que puede parecer tan poco filosófica, solo pretende expresar que el acto de la mente que hace que las realidades o lo que tomamos por tales no estén más presentes que las ficciones, determina que tengan mayor peso en el pensamiento y les confiere un influjo mayor sobre las pasiones y la imaginación. Siempre que estemos de acuerdo sobre la cosa, es inútil discutir sobre los términos. La imaginación tiene dominio sobre todas sus ideas y puede unirlas, mezclarlas o variarlas de todas las formas posibles. Puede imaginar objetos ficticios en cualquier momento o lugar. Los puede poner, en cierto modo, ante nuestros propios ojos en su verdadera faz como si hubieran existido. Pero como es imposible que esta facultad de imaginación pueda jamás por sí misma alcanzar la creencia, es evidente que la creencia no existe en la naturaleza específica o en el orden de las ideas, sino en el modo de su concepción o en la experiencia que de ellas tiene la mente. Reconozco que es absolutamente imposible explicar este sentimiento o modo de representación. Podemos utilizar palabras que expresan algo cercano, pero su nombre verdadero y propio, como antes observamos, es el de creencia, término que todo el mundo comprende suficientemente en la vida común. Y en la filosofía no podemos ir más lejos de afirmar que la creencia es algo sentido por la mente, que distingue las ideas del juicio de las ficciones de la imaginación. Les da más peso e influjo, les hace aparentar mayor importancia. Las impone a la mente y las hace el principio regulador de nuestras acciones. Por ejemplo, ahora oigo la voz de alguien que conozco, y el sonido parece venir del cuarto de al lado. Esta impresión de mis sentidos inmediatamente lleva mi pensamiento a la persona junto con los objetos que la rodean. Me los represento como si existieran en el presente, dotados de las cualidades y relaciones que previamente les había conocido. Estas ideas se apoderan de mi mente con mayor fuerza que la idea de un castillo encantado. Resultan muy distintas de la capacidad de sentir y tienen mayor influjo en todos los sentidos para producir placer o dolor, alegría o tristeza. Tomemos esta doctrina en toda su extensión y admitamos que el sentimiento de creencia es una representación más intensa y firme que la que acompaña las meras ficciones de la imaginación, y que esta forma de representación surge del hábito de conjunción de un objeto con algo presente a la memoria y a los sentidos. Creo que no será difícil, a partir de estos supuestos, encontrar otras operaciones de la mente análogas y rastrear estos fenómenos hasta principios de una mayor generalidad. Ya hemos observado que la naturaleza ha establecido conexiones entre ideas particulares y que tan pronto como una idea se presenta a nuestros pensamientos, introduce su correlato y lleva nuestra atención hacia él, mediante un movimiento suave e insensible. Estos principios de conexión y asociación los hemos reducido a tres: semejanza, contigüidad y causalidad. Y son los únicos lazos que mantienen unidos nuestros pensamientos y dan origen a la corriente regular de reflexión y discurso que, en mayor o menor medida, tienen lugar en toda la humanidad. Pero surge una cuestión de la que depende la solución de la presente dificultad. Ocurre en todas estas relaciones que cuando uno de los objetos es presentado a los sentidos o a la memoria, no solo la mente es llevada a la concepción de su correlato, sino que alcanza una representación más firme y vigorosa de él que la que hubiera podido alcanzar de otra manera.
Este parece ser el caso de la creencia, que surge de la relación causa-efecto. Y si el caso es el mismo con otras relaciones o principios de asociación, puede establecerse como ley general para todas las operaciones de la mente. Por tanto, podemos observar como primera confirmación experimental para nuestro propósito actual que ante la presencia del retrato de un amigo ausente, nuestra representación, idea, de él es considerablemente vivificada por la semejanza, y que toda pasión que aquella idea ocasiona, sea alegría, tristeza, adquiere fuerza y vigor nuevos. En la producción de este efecto concurren tanto una relación como una impresión actual. Cuando la pintura no tiene ninguna semejanza con él, o por lo menos no pretendía tenerla, ni siquiera llevará nuestro pensamiento a él. Y si faltara, y también la persona estuviera ausente, aunque la mente pueda pasar del pensamiento de la una al de la otra, y si faltara, y también la persona estuviera ausente, aunque la mente pudiera pasar del pensamiento de la una a la de la otra, encuentra que su idea ha sido debilitada más que vivificada por esta transición. Nos complace mirar el retrato de un amigo cuando está colocado ante nosotros, pero cuando se quita el retrato preferimos contemplar el amigo directamente que por reflexión en una imagen que es tan distante como oscura. Los ritos de la religión católica pueden tomarse como ejemplos de la misma índole. Los devotos de esa extraña superstición alegan, en descargo de las supercherías que se les reprocha, que sienten el buen efecto de aquellos movimientos, posturas y acciones, al vivificar su devoción e intensificar su fervor, que decaería en el caso de que fuera dirigido exclusivamente a objetos distantes e inmateriales. Esbozamos los objetos de nuestra fe, dicen, con símbolos e imágenes sensibles, y nos los hacemos más presentes con la presencia inmediata de estos símbolos que lo que nos es posible meramente con la contemplación y visión intelectual. Los objetos sensibles tienen mayor influjo sobre la imaginación que los de cualquier otra clase, y fácilmente comunican esta influencia a las ideas con las que están relacionados y a las que se asemejan. Solamente inferiré de estas prácticas y este razonamiento, que es muy común que la semejanza tenga el efecto de vivificar ideas, y como en todos los casos han de coincidir una semejanza y una impresión actual, estamos abundantemente provistos de experiencias para demostrar la realidad del principio precedente. Podemos reforzar estas experiencias con otras de distinta clase, al considerar los efectos de la contigüidad, así como los de la semejanza. Es seguro que la distancia disminuye la fuerza de toda idea, y que el acercamiento a cualquier objeto, aunque no se manifieste a los sentidos, opera sobre la mente con un influjo que imita al de una impresión inmediata. Pensar en cualquier objeto fácilmente conduce la mente a lo que es contiguo a él, pero solo la presencia actual de un objeto la transporta con vivacidad superior. Cuando estoy a unas pocas millas de casa, lo que está relacionado con ella me afecta más que cuando estoy a 200 leguas de distancia. Aunque incluso a esa distancia, pensar sobre cualquier cosa cercana a mi familia y amigos naturalmente produce una idea de ellos. Pero, como en el caso precedente, ambos objetos de la mente son ideas. No obstante, hay una fácil transición entre ellas. Esa transición sola no es capaz de dar una vivacidad superior a cualquiera de las ideas por carencia de una impresión inmediata. Nadie puede dudar que la causalidad tiene la misma influencia que las otras dos relaciones de semejanza y contigüidad. Personas supersticiosas tienen apego a las reliquias de santos y hombres devotos, por la misma razón por la que buscan símbolos e imágenes para avivar su devoción y darles una representación más íntima e intensa de la vida, de las vidas ejemplares que desean imitar. Ahora bien, es evidente que una de las mejores reliquias de un santo que un devoto puede conseguir es una obra de sus manos.
Y si han de considerarse desde este punto de vista sus ropas y muebles, es porque estuvieron a su disposición y fueron usados por él. En este sentido, se les debe considerar efectos imperfectos y unidos a él por una cadena de consecuencias más corta que cualquiera de aquellas por las que aprendemos la realidad de su existencia. Supóngase que el hijo de un amigo muerto o ausente desde mucho tiempo nos fuera presentado. Es evidente que este objeto inmediatamente reviviría su idea correlativa y traería a nuestros pensamientos toda la familiaridad e intimidad de antaño, en colores más vivos que aquellos con los que en otro caso se hubieran presentado. Este es otro fenómeno que parece demostrar el principio arriba mencionado. Podemos observar que en estos fenómenos siempre se presupone la creencia en el objeto correlativo. Sin ella, la relación no ejercería influjo alguno. La influencia de la pintura supone que creemos que nuestro amigo ha existido en alguna ocasión. La proximidad a nuestra casa jamás puede excitar nuestras ideas de casa, si no creemos que realmente existe. Ahora bien, mantengo que esta creencia en todos los casos es que sobrepasa la memoria de los sentidos. Ahora bien, mantengo que esta creencia en todos los casos en que sobrepasa la memoria y los sentidos es de naturaleza similar y surge de causas similares a la transición de pensamiento y la vivacidad de representación aquí explicadas. Cuando tiro al fuego un trozo de madera seca, inmediatamente mi mente es llevada a concebir que la llama aumentará y no que disminuirá. Esta transición de pensamiento de la causa al efecto no procede de la razón. Tiene su origen exclusivamente en la costumbre y en la experiencia. Y, como inicialmente parte de un objeto presente a los sentidos, hace la idea o representación de la llama más potente y vivaz que cualquier ensueño indisciplinado y fluctuante de la imaginación. Aquella idea surge inmediatamente. En el mismo instante el pensamiento se dirige a ella y le transmite toda la fuerza de representación que se deriva de la impresión presente a los sentidos. Cuando una espada apunta a mi pecho, no me altera más vivamente la idea de herida y de dolor que cuando se me presenta un vaso de vino, aun cuando se me ocurriese casualmente aquella idea tras la aparición de este objeto. Pero en todo este proceso, ¿qué hay capaz de suscitar una representación tan intensa, sino únicamente la presencia de un objeto y una transición habitual a la idea de otro objeto que solemos unir con la primera? En esto solo consiste la operación de la mente en todas nuestras conclusiones acerca de cuestiones de hecho y existencia. Y resulta satisfactorio encontrar algunas analogías a la luz de las cuales puede explicarse. La transición que parte de un objeto presente proporciona en todos los casos fuerza y solidez a la idea relacionada. Aquí hay, pues, una especie de armonía preestablecida entre el curso de la naturaleza y la sucesión de nuestras ideas. Y aunque los poderes y las fuerzas por las que la primera es gobernada nos son totalmente desconocidos, de todas formas, encontramos que nuestros pensamientos y representaciones han seguido la misma secuencia que las demás obras de la naturaleza. La costumbre es el principio por el cual se ha realizado esta correspondencia tan necesaria para la supervivencia de nuestra especie y la dirección de nuestra conducta en todas circunstancias y sucesos de la vida humana. Si la presencia de un objeto no hubiera inmediatamente excitado la idea de los objetos usualmente unidos a él, todo nuestro conocimiento hubiera tenido que limitarse a la estrecha esfera de nuestra memoria y sentidos, y nunca hubiéramos sido capaces de ajustar medios afines o emplear nuestros poderes naturales para hacer el bien o evitar el mal. Aquellos que se deleitan en el descubrimiento y contemplación de las causas finales tienen aquí un amplio tema en el que ejercitar su asombro y admiración. Añadiré para mayor confirmación de la teoría precedente que, como esta operación de la mente
por medio de la cual inferimos los mismos efectos de causas iguales y viceversa, es tan esencial para la subsistencia de todas las criaturas humanas, no es probable que pudiera confiarse a las engañosas deducciones de nuestra razón, que es lenta en sus operaciones, que no aparece en grado alguno durante los primeros años de infancia y que, en el mejor de los casos, está en toda edad y periodo de la vida humana muy expuesta al error y a la equivocación. Concuerda mejor con la sabiduría habitual de la naturaleza asegurar un acto tan necesario de la mente con algún instinto o tendencia mecánica que sea infalible en sus operaciones, que pueda operar a partir de la primera aparición de vida y pensamiento, y que pueda ser independiente de todas las deducciones laboriosas del entendimiento. De la misma manera que la naturaleza nos ha enseñado a usar nuestros órganos sin darnos conocimiento de los músculos y nervios por los cuales son movidos, igualmente ha implantado en nosotros un instinto que conduce al pensamiento por un curso que corresponde al que ha establecido entre objetos externos, aunque ignoremos los poderes o fuerzas de los que este curso y sucesión regular de objetos depende en su totalidad. Nada es más corriente que los escritores, que incluso los que tratan temas morales, políticos y físicos, distingan entre razón y experiencia y supongan que estas clases de argumentación son totalmente distintas entre sí. La primera es entendida como mero resultado de nuestras facultades intelectuales, que al considerar a priori la naturaleza de las cosas y al examinar los efectos que deben seguir de su operación, establece los principios particulares de la ciencia y la filosofía. Los últimos se supone que derivan enteramente del sentido y de la observación, por medio de los cuales aprendemos lo que realmente ha resultado de la acción de objetos particulares, y de allí somos capaces de inferir lo que en el futuro resultará de ellos. Así, por ejemplo, las limitaciones y restricciones del gobierno civil y de una constitución legal pueden defenderse con la razón, que, reflexionando sobre la gran fragilidad y corrupción de la naturaleza humana, enseña que a ningún hombre se le puede confiar una autoridad ilimitada. O por la experiencia y por la historia que nos participa, los enormes abusos que la ambición ha cometido en toda época y país, gracias a confianza tan temeraria. La misma distinción entre razón y experiencia se mantiene en todas nuestras deliberaciones acerca de la conducta de la vida. Mientras se confía y escucha al político, al general, al médico o al mercader con experiencia, el aprendiz que carece de práctica, cualesquiera que sean los talentos naturales de los que está dotado, es desatendido y menospreciado. Aunque se acepte que la razón pueda formular conjeturas muy verosímiles con respecto a las consecuencias de la conducta particular, en unas circunstancias particulares, de todas formas se la supone imperfecta sin la asistencia de la experiencia, la única capaz de dar debilidad y certeza a las máximas derivadas del estudio y de la reflexión. Pero a pesar de que esta distinción sea universalmente aceptada, tanto en los dominios de la acción como en los especulativos, no tengo escrúpulos en afirmar que en el fondo es errónea o, por lo menos, superficial. Si examinamos los argumentos que en cualquiera de las ciencias arriba mencionadas se supone son meros efectos del razonar y de la reflexión, se encontrará que finalmente culminan en algún principio o conclusión general a la que no podemos asignar razón alguna más que por la observación y experiencia. La única diferencia entre estos argumentos y las máximas, que comúnmente son consideradas como el resultado de la experiencia pura, es que los primeros no pueden establecerse sin algún proceso de pensamiento y alguna reflexión sobre lo que hemos observado para apreciar sus caracteres y averiguar sus consecuencias, mientras que en el caso de las últimas, el acontecimiento experimentado es exacta y absolutamente igual a lo que inferimos con el resultado de una situación determinada. La historia de un Tiberio o de un Nerón nos hace temer una tiranía semejante si nuestros monarcas estuvieran libres de las restricciones de las leyes y de los senados. Pero la observación de cualquier fraude o crueldad en la vida privada es suficiente, con la ayuda de un poco de reflexión, para llevarnos al mismo temor, en tanto que sirve de ejemplo de la corrupción característica de la naturaleza humana.
y nos muestra el peligro que correríamos depositando una confianza absoluta en la humanidad. En ambos casos es la experiencia la que en última instancia es el fundamento de nuestra inferencia y conclusión. No hay hombre tan joven e inexperimentado como para no haber formado, a partir de la observación, muchas máximas justas y de validez general acerca de las cuestiones humanas y de la conducta de la vida. Pero ha de admitirse que cuando un hombre intenta ponerlos en práctica, está muy expuesto al error, hasta que el tiempo y el aumento de experiencia, a su vez, explicitan estas máximas y le enseñan su debido empleo y aplicación. En toda situación o incidente hay muchas circunstancias particulares y aparentemente diminutas que el hombre de mayor talento tiende inicialmente a pasar por alto, aunque la corrección de sus pensamientos y, consecuentemente, la prudencia de su conducta dependen enteramente de ellas. No hace falta añadir que, para un joven principiante, las observaciones generales y máximas principales no se le ocurren siempre en el momento oportuno, ni pueden aplicarse con la debida calma y distinción. Lo cierto es que el razonador inexperimentado no razonaría si careciese totalmente de experiencia. Y cuando asignamos ese carácter a cualquiera, lo decimos solo en sentido comparativo, y le suponemos poseído de experiencia en grado menor y más imperfecto. ¿Acaso, afirmó, se nos ha concebido por naturaleza o por algún error el que cuando veamos los escenarios a los que sabemos que han acudido varones dignos de nuestro recuerdo, nos conmovamos más que si oímos los hechos de los mismos o leamos algún escrito suyo? Como también ahora yo me conmuevo. Recuerdo a Platón, el primero que sabemos solía discutir aquí. También aquellos huertos cercanos no solo me hacen recordarle, sino también parecen colocarle ante mi propia vida. Aquí Pseusipo, aquí Genócrates, aquí su discípulo Polemón, cuya actuación llegamos a presenciar, y también mirando nuestra curia, me refiero a Hostilia, que me parece más joven, siendo como es mayor. Solía pensar en Scipon, Catón, Laelio, sobre todo nuestro abuelo. Tan grande es la capacidad de sugestión que ejercen estos escenarios, que no sin motivo se ha asentado sobre ellos el culto del recuerdo. Cicerón, De Finibus, libro 5.